¿Cómo? ¿Cómo que es eso? ¿De qué quieren repasar? Áreas funcionales, irrigación, ¿no? Sí. Putica, rayo. Si no, por algo. Ya, entonces, los sistemas de irrigación en general, ¿no? Porque bueno, ahí, si profundizamos un poquito más, hay sus ramitas, sus variaciones, ¿no? Pero bueno, en general, el cerebro está irrigado por tres sistemas. O bueno, dos sistemas si lo clasificamos así, porque o sea, si lo clasificamos en tres sistemas, el lateral, el anterior y el posterior, ¿no? Pero son dos grandes sistemas donde nace todo lo demás, que son el sistema vértebro-basilar y el carotídeo interno. Entonces, del sistema vértebro-basilar, está saliendo precisamente arterias, es la arteria basilar, y qué más, tiene la arteria vertebral que va a formar la basilar. Y el sistema carotídeo interno. ¿Ok? Y el sistema carotídeo interno, ¿qué arteria estimada? Cerebral anterior. La arteria cerebral anterior, ¿qué más? Y la comunicante La posterior. arteria cerebral media, ¿qué La más? comunicante posterior. La arteria cerebral posterior. Y entre estas tienen sus comunicaciones, ¿no? Si buscamos el polígono de Willis, ¿cómo se ve? Comunicante posterior. Entonces tenemos acá las arterias vertebrales, arteria basilar. Mira, Por acá está formándose un poquito más abajito para que entre. Ahí. Se forman las ramas terminales del tronco basilar, que vendrían a ser ¿cuáles? ¿Cómo se llama? Arteria cerebral posterior. Cerebral. La grande cerebral. Arteria cerebral posterior. No, cerebral es posterior. Posterior. Cerebral es posterior. Ahora, esto es donde termina la circulación posterior, hasta ahí. Luego va a venir la circulación anterior por acá, que ya tiene así su nacimiento en las carótidas internas. ¿De acuerdo? Entonces, la arteria carótida interna se conecta con la arteria cerebral posterior mediante una ramita, que se conoce como la arteria comunicante posterior. ¿Ves? Ahora, si yo te pregunto, ¿la arteria comunicante posterior, ¿rama de quién es? De la vertebral. No, este es de la media. No, de la arteria cerebral media, no sé, bueno. Cerebral posterior. Pero media. Acá que empieza, para continuar. ¿Rama de quién es? ¿De la cerebral posterior o de la carótida interna? Carótida interna. De la carótida interna. La arteria carótida interna te va a dar dos ramas. Va a tener una bifurcación, una que se va hacia lateral, por el surco lateral, y otra que se va a ir hacia adelante. Que es la arteria cerebral anterior. Y media. Y la que se va hacia el lateral es la arteria cerebral media. ¿Ves? Entonces, ahorita le pongo nombre. Las arterias cerebrales anteriores se conectan por una arteria chiquita, delgada, que es la arteria comunicante anterior. ¿Ves? Entonces, aquí tenemos la arteria cerebral anterior y aquí la arteria cerebral media. ¿Ves? Entonces ya tenemos todo el circuito que irriga a los lóbulos del cerebro, ¿ves? Desde acá hacia adelante. Entonces todo eso es el polígono de Willis, o círculo arterial cerebral del cerebro, o círculo arterial cerebral. Entonces miren acá, ¿cómo se distribuyen esos sistemas acá? Vamos a ponerlo de color. Vamos a poner de rojo la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, cuando viene, ella va a agarrar todo lo que es los dos tercios laterales de los hemisferios laterales. Todo eso de ahí. Eso es territorio de la arteria cerebral media. Por arriba, en la cara medial, va a ser territorio de la arteria cerebral anterior. Y todo el contexto inferior basal y parte de esta cara va a ser por la arteria cerebral posterior. ¿Ves? Sobre todo el aspecto basal. Ahora, como tú te das cuenta, los territorios chocan, que son las zonas limítrofes, donde vas a tener zonas donde va a ser un poquito por la otra arteria o puede ser por la otra arteria. Eso sí, va a variar mucho. Por eso
hay pacientes que pueden tener síntomas diferentes dependiendo de esas variaciones, porque de repente la arteria cerebral media va un poquito más arriba. ¿Ves? Entonces, si le pasa algo a la arteria cerebral anterior, no importa, porque esta lo está sufriendo. ¿Ves? Por eso puede haber ciertas diferencias en la sintomatología que puede presentar el paciente, porque son variantes anatómicas que todos tenemos. Pero se respeta el hecho de que son los territorios en general que están irrigando. Ahora, si lo traemos más que todo hacia la realidad de cómo sería, aquí tendríamos el surco central. Por acá tenemos el surco precentral y el postcentral. Nada más para ubicarnos: frontal superior, frontal inferior, intraparietal. Entonces, si tú te fijas, ¿este qué giro sería? Precentral. Precentral, ¿ves? Entonces, ahí, ¿qué área funcional es esta de acá? Ahí tienes el área motora voluntaria, el área 4, ¿ves? Entonces, si tú dibujaras el homúnculo de Penfield, si tú dibujas tu homúnculo de Penfield, entonces, mira acá. Entonces, ¿qué pasa? Mira esto. Esto es esta corteza de acá, la motora. ¿Ya? El homúnculo de Penfield motor va de esta forma. En la parte más interna, o sea, todo lo que es el giro hacia el giro del cíngulo, pero no el giro del cíngulo como tal, solo es para que se ubiquen. Cara interna, ¿se acuerdan mejor? ¿Se acuerdan del giro paracentral? Sí. ¿Sí? Ya. El giro paracentral se divide en dos. Una parte anterior que es motora y otra sensitiva. Ya. La parte anterior que es motora. Eso es esto de acá. ¿Listo? Entonces, por acá va a tener el pie, la pierna, por acá el muslo, aquí tienes el tronco, por acá va a tener la mano. Espérate. La mano, ¿ves? Y por acá ya va a tener la cara. Y por acá ya la laringe. La voy a dibujar más o menos así. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, así es como la corteza ve el cuerpo. ¿Ves? Así es como el cuerpo está representado en la corteza motora. Por eso es que si tú ves, por ejemplo, toda la parte lateral, todo esto que ves acá, está siendo irrigado por la arteria cerebral media, ¿ves? Todo esto de acá es por la arteria cerebral anterior y esto por la arteria cerebral posterior. Por eso, si tú tienes una isquemia en la arteria cerebral media, que es la que tiende a tener mayor repercusión cuando hay una hipoperfusión por algún trombo o algún defecto, la arteria cerebral media es la que con mayor frecuencia se tiende a afectar. Si se afecta la arteria cerebral media, mira que puedes comprometer parte de lo que es el antebrazo, mano, cara y las zonas del habla. Por eso es que si tú ves acá, toda esta zona de acá, mira, ¿tú te acuerdas de la paz? Tenías la pars opercular, tenías la pars triangular y la pars orbitaria. En esta zona de acá, eso es el área 44, 45. Eso se conoce también como el área de Broca. ¿Ves? Y el área de Broca es el área motora del lenguaje. O sea, con esta área tú articulas la palabra. ¿Ves? Entonces, esta área también la toma la arteria cerebral media. Por eso, si tú tienes una isquemia de la arteria cerebral media, también se va a ver afectada el lenguaje. Principalmente el lenguaje. Y de ahí puedes tener debilidad en lo que es mano, antebrazo, ¿ves? Y dependiendo de dónde tome la irrigación, también podría ser miembro superior. ¿Ven? Pero el miembro inferior casi no lo tomaría, porque eso ya está a cargo de la arteria cerebral anterior. Entonces, eso ya casi no lo toma. El homúnculo de Penfield sensitivo es muy parecido a este, solamente que aquí le agregas los genitales. Nada más. El resto es muy parecido, muy parecido. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdate que uno no controla con la cabeza los genitales, pues. Entonces eso es sensitivo netamente. Entonces la parte sensitiva es la que se percibe. ¿Qué tú puedes? Porque en el examen el tipo B me preguntaron por un área de frontal que me servía para la visión. Ah, pero esa es la corteza singular. Lo que pasa es que la corteza del cíngulo tiene un componente también de control de esfínteres,
que es la parte voluntaria, porque tú te puedes estar orinando, pero no vas a orinar porque dices, no, porque aquí no hay baño, entonces me voy a aguantar. Eso es parte de la corteza voluntaria. Pero, bueno, según lo que leí, también tenía acción en el giro paracentral. También puede ser. La vesícula. Y ya Claro. yo puse paracentral y no me dijeron más. Porque acuérdate que, no, lo que pasa es que en general la parte que se encarga de eso, como te digo, es la parte de giro del símbolo, ¿entiendes? Pero también tienes un componente voluntario que puede estar también en la parte motora. De todas formas. Ok. Igual, pues nada. No, pues ¿Ya? Tubercular. ¿Listo? Premolar, ¿no? Entonces, ves, hasta ahorita tenemos el área motora primaria, el área motora del habla, y en el giro postcentral El área 1, 2 y 3. Somatosensorial. tenemos el área 3, 1, 2. Este es el área sensitiva primaria. ¿Ves? En ese orden. Aquí está la 3, aquí está la 1 y aquí está la 2. Así. Porque el área 3 tiene dos componentes, área 3A y 3B. El área 3A pertenece a corteza motora para integración y el área 3B es netamente sensitiva. Por eso no sabíamos. Entonces, por eso se llama 3-1-2 y no 1-2-3. ¿Cómo es? Entonces, así es el área sensitiva primaria. Esas son las principales, ¿no? Hay otras que también son importantes, como la visual, la auditiva, la gustativa, ¿qué más tienes por ahí? La de integración, El 3. la visual, la de movimientos oculares también es importante. Entonces, en general son 52 áreas. ¿Te las tienes que aprender todas? Absolutamente que no. Por supuesto que no, porque no todas son útiles de aprender, solamente las más principales. Las principales son menos de 15, creo. Claro, las más importantes, las clásicas, motora, sensitiva, de asociación, temas tienes por el visual, la auditiva, gustativa, olfatoria, que son las más importantes. No, eso se aprende fácil. Pero ya luego, si quieres, la siguiente clase de práctica, ahí vamos a hacer áreas funcionales porque toca sistema límbico. Y sistema límbico lo vamos a ver al toque porque es solamente una región comprendida del cerebro. Entonces, ahí vamos a reforzar áreas funcionales para que ustedes vean cuáles son las áreas funcionales más importantes, dónde se ubican y cómo encontrarlas. ¿Listo? Yo pedí Sí, los casos clínicos están en base a las arterias. el que no entendía. No, los casos clínicos de ayer están en base a las arterias. Sí. Me la sabes ya. Dale,